Bueno, continuando con el tema de la virología, vamos a hablar ahora de los virus animales. En general, diremos que los virus animales tienen un comportamiento no muy alejado de lo que ocurre con los bacteriófagos. Y bueno, estos últimos han sido un buen modelo para estudiar la replicación viral en general. En el caso de los bacteriófagos, habíamos visto que hay una etapa en la cual se une el virus a su célula blanco, en este caso una bacteria, y esto lo hace a través de receptores específicos. Bueno, en el caso de los virus animales también existe un lugar de anclaje, un receptor que es reconocido por el virus. La diferencia entre bacteriófago y virus animal ocurre principalmente a este nivel, ¿ya? Para entrar, o en la etapa de entrada, lo que hace un bacteriófago es inyectar su ácido nucleico, mientras que los virus animales lo que hacen es permitir el ingreso de todo el capsómero, ¿ya? El virus prácticamente completo entra a la célula. Por lo tanto, en el caso de los bacteriófagos, no hay necesidad de desnudar el ácido nucleico, ¿ya? Algo que sí ocurre en el caso de los virus animales, que necesitan separar el ácido nucleico del capsómero. ¿Dónde se replican? Donde ocurre la síntesis de las proteínas y demás componentes del virus. Bueno, en el caso de los bacteriófagos, esto ocurre en el citoplasma. Bueno, es evidente de momento que no hay un núcleo en una bacteria. Mientras que en los virus animales, esto depende. Si es un virus del tipo DNA, la síntesis va a ocurrir en el núcleo. Mientras que en general los virus RNA lo hacen en el citoplasma. Ahí es donde se fabrica, se crean los componentes del virus. Los bacteriófagos pueden tener o generar una lisogenia, se pueden integrar al cromosoma. En los virus animales el equivalente serían los procesos de latencia, incluso los que desencadenan un cáncer. La liberación, en el caso de los fagos, es por la lisis de la bacteria. Se rompe la bacteria y se liberan los componentes, o corrijo, se liberan de esta forma los fagos. Mientras que en el caso de los virus animales, el proceso puede ser a través de una yemación o a través de una ruptura de la célula. Veamos cómo ingresan los virus animales. Acá tenemos las dos modalidades. Fíjense, acá un virus se ha anclado a la célula a través de sus receptores. ¿Y qué ocurre? Este virus gatilla un proceso en el cual la célula facilita el ingreso del virus completo, ¿ya? Hay un proceso de pinocitosis en el cual la célula se está tragando completo al virus. Mientras que en el caso de este otro virus, es un virus que tiene un manto, tiene una envoltura, y lo que hace es, a través de este manto y de las proteínas que lo acompañan, se fusiona. Hay un proceso en que estas dos membranas se fusionan, y eso, fíjense, acaban quedando los restos de la envoltura, y producto de esta fusión ingresa la cápside y los ácidos nucleicos que contienen al interior de la célula. Acá lo tenemos en un gráfico. Tenemos un proceso de unión a través de receptores, y eso determina ya sea un fenómeno de fusión de membranas o un fenómeno de endocitosis en la cual es la célula la que facilita el ingreso del virus. La multiplicación, bueno, una vez que ingresa un virus DNA o RNA, este ácido nucleico desnudo va a transcribirse y generar
los componentes de la cápside, así como las copias del genoma, para volver a generar nuevos virus, y estos virus pueden salir ya sea por ruptura o por formación de esta estructura que es una yema. Veamos la salida con más detalle. Como les decía, la salida del virus puede ser a través de la ruptura, lisis de la célula anfitriona, una célula que fue infectada, liberando gran cantidad de virus, los cuales eventualmente van a infectar a nuevas células. Sin embargo, no en todos los casos se produce ese tipo de salida del virus. En algunos casos lo que vemos es que el virus, desde el interior de la célula que ha infectado, se empieza a generar una estructura, una proyección en ciertas regiones de la célula, regiones que son ricas en proteínas virales, y va generando esta estructura, la cual eventualmente sale sin necesidad de romper a la célula, y de esta forma la célula permanece en el tiempo y continuamente está liberando partículas virales, viriones. Fíjense, acá se ve muy bien el proceso, cómo va saliendo el virus y sale al final con su propio manto. Bien, hemos visto algunos aspectos generales de los virus. Veamos algunas cosas o veamos algunos ejemplos de virus animales. Podemos abordar este capítulo de dos maneras. Uno es aprovechando la clasificación basada en ácidos nucleicos, y la otra forma es aproximarnos a través de una patología. En el primer caso vamos a ver que existen virus DNA, virus RNA y también virus que son llamados retrovirus, en los cuales participan el DNA y el RNA. En el caso de los virus DNA, hemos visto adenovirus, herpes, papiloma, virus papiloma. En el caso de los adenovirus, tenemos patógenos que causan principalmente enfermedades respiratorias. Sin embargo, también hay adenovirus que son responsables de algunas cistitis hemorrágicas, queratoconjuntivitis, que son estas infecciones muy incómodas y que son transmisibles. Hay gastroenteritis y algunas hepatitis son provocadas por este tipo de virus DNA. Los adenovirus son virus en los cuales, como ya sabemos, el ácido nucleico es un DNA de doble hebra encapsidado en una cápside bastante compleja que tiene estas espigas, y estas espigas o fibras tienen en sus extremos proteínas que le permiten al virus reconocer su receptor y anclarse en la célula que van a infectar. Son bastante complejos estos virus, y lo que gatillan es un tipo de endocitosis mediada por estos receptores. Hay un proceso de internalización y fíjense, se ha formado una vesícula en cuya formación participa la proteína clatrina. Y fíjense, esas vesículas sufren alteraciones de pH en su interior. Generalmente hay una acidificación. Esa acidificación gatilla mecanismos en el capsómero que le permiten salir a este virus de esta vesícula, y aprovechando la maquinaria, digamos, las fibras, toda maquinaria de transporte que existe en el interior de la célula, se las arregla para moverse desde el citoplasma hasta el núcleo. Y en el núcleo
inyectar su DNA. ¿Ya? Como la mayoría de los virus DNA, su proceso de síntesis, de multiplicación, ocurre a nivel del núcleo. Y lo que ingresa es un DNA lineal, el cual se caracteriza por tener unas proteínas en sus extremos 5', cada una de las hebras contiene eso, y tiene o desarrolla un proceso que le permite, aprovechando una de estas hebras, hacer replicación del genoma. Ahora, ¿cuál es la relevancia de estos virus? Bueno, que últimamente se les ha estado empleando en intentos de hacer intervención genética de células. Se piensa que uno puede lograr, modificando el contenido de estos virus, introducir modificaciones, ya sea al núcleo, al material nuclear, o modificar la síntesis proteica, ¿ya? Pero esto es en relación a estos virus que son los adenovirus. Ahora, dentro del grupo de virus DNA, uno de las familias o grupos más importantes son los virus herpes. Estos son virus bastante grandes, ¿ya? Fíjense, acá tenemos el genoma, nuevamente DNA, doble hebra, la cápside, y la cápside está además protegida por un manto, ¿ya? Un manto lipídico, y entre esta envoltura y la cápside hay un espacio que recibe el nombre de tegumento y que está lleno de proteínas, ¿ya? Estos son virus extremadamente complejos. Fíjense el tamaño del tegumento de este virus. Un virus herpes. Estos entran a la célula por un proceso de fusión y a nivel de citoplasma es que ocurre todo el proceso de generación y ensamblaje del virus. Replican su DNA y producen todas las proteínas que necesitan para hacer la infección. Se liberan por un proceso de exocitosis y lisis celular. Lo que tenemos es que, por ejemplo, este virus que está sintetizando parte de, o se está generando al interior de un núcleo, bueno, sale y se asocia a una vesícula exocítica. Esta vesícula es la que va a facilitar que salga este virus, ¿ya? Es un proceso complejo, pero que permite la salida del virus y en este caso que lleve parte de la envoltura producida por la célula. ¿Qué tipo de infecciones pueden hacer? Estos virus pueden hacer infecciones líticas, es decir, pueden romper a las células, pueden ser persistentes, es decir, en el tiempo puede haber liberación constante del virus, pero acá viene algo interesante. Pueden hacer infecciones latentes, y el ejemplo clásico es varicela zoster. Varicela zoster es un virus que puede ataca especialmente en la infancia, provoca este tipo de lesiones. Es una infección relativamente benigna, es una enfermedad que no causa mayores complicaciones, desaparecen los síntomas. Sin embargo, el virus no desaparece. El virus queda escondido y años después puede inducirse la reaparición del sarpullido, en este caso de una manera muy localizada, como formando una faja. ¿Qué es lo que ha pasado? Este virus hizo una infección primaria y eventualmente se alojó en neuronas sensoras, ¿ya? Quedó alojado
por mucho tiempo el virus permaneció ahí, oculto para el sistema inmune, y por algún evento de estrés o una alteración en la función del sistema inmune, se reactiva, ¿ya? Y este virus sale y, como está alojado a lo largo de los nervios, genera las lesiones justamente donde están estos nervios sensoriales. Dentro de esta familia que son los virus herpes, otro ejemplo son los citomegalovirus, ya un virus muy peligroso, especialmente en mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque pueden atravesar la barrera placentaria y pueden afectar el desarrollo del embrión. Acá tenemos uno de los efectos que provoca este tipo de virus, ¿ya? Aquí tenemos un niño con una marcada microcefalia. Dentro de los virus podemos encontrar también virus que son inmortalizantes. ¿A qué se refiere eso? Que afectan a las células y hace que se dividan sin control. Uno de los ejemplos clásicos es el Epstein-Barr virus. Este virus, que en la mayoría de los casos provoca una mononucleosis infecciosa, lo que hace es atacar, infectar a los linfocitos B, las células productoras de anticuerpos, y hacen que se repliquen de manera desordenada. Eso determina generalmente efectos sobre los ganglios linfáticos. Ya recordarán ustedes que en los ganglios linfáticos era donde se encontraban estos linfocitos. Bueno, crecen y eso altera, produce algunas alteraciones del sistema inmune que se manifiestan como fiebre, fatiga, dolor de garganta. Esos son los síntomas clásicos de una mononucleosis infecciosa, también conocida como enfermedad del beso. ¿Ya? ¿Por qué del beso? Porque se transmite a través de la saliva. Es decir, no solo se va a transmitir a través de los besos, sino que también si uno ocupa una taza o algún utensilio que no haya sido correctamente lavado, bueno, uno puede adquirir este virus, que en todo caso es una infección o una enfermedad bastante benigna. Sin embargo, el mismo virus en algunas poblaciones africanas produce esta patología, que es el linfoma de Burkitt. ¿Ya? Es un crecimiento anormal de el ganglio. ¿Ya? Esto sigue siendo un cáncer. Por lo tanto, se le puede tratar con quimioterapia y podemos recuperar ahí a este niño. Pero es provocado por un virus que lo que ha hecho es alterar el crecimiento de una célula del sistema inmune, los linfocitos B. Veamos otro ejemplo de virus DNA de esta gran familia que son estos virus. Veamos los papilomas. Los virus papiloma se caracterizan o son responsables, fíjense acá está la estructura, de esta lesión tan frecuente que son las verrugas. Acá tenemos el virus responsable, vemos esta cápside icosaédrica compuesta por varios capsómeros. Este virus, además de provocar las verrugas, les aclaro, de estos virus existen varios serotipos. Algunos son responsables de provocar verrugas, pero otros pueden provocar lesiones tan graves como el cáncer del cuello del útero. En ambos casos lo que tenemos es un virus que ha logrado infectar las capas más profundas de la piel o el epitelio vaginal. Hay infección a este nivel. El virus se integra al genoma, permanece latente y en la medida que se van dividiendo las células de manera vegetativa, hay un punto en el cual comienza a manifestarse y comienza la síntesis de viriones, ¿ya? Que es más o menos a este nivel cuando se trata de una verruga. Ahora, en el caso de los cánceres de útero, ¿qué es lo que pasa? Este virus, acá tenemos su genoma, este virus
codifica no solo para proteínas que le permiten hacer la infección o sintetizar la cápside, sino que también tiene proteínas del tipo E6 y E7 que lo que van a hacer es transformar a las células que están infectando. En condiciones normales, nosotros tenemos que cuando sufre daño nuestro DNA o el DNA de nuestras células, se activa una proteína llamada P53, una proteína propia que lo que hace es inducir la apoptosis. O sea, se suicida la célula que tiene el DNA dañado. Sin embargo, si esta célula ha sido infectada por este virus, la proteína E6 va a interferir con la proteína P53, con este freno que tenemos, y va a impedir que estas células se mueran. Es decir, estas células no se mueren nunca. Y eso va a generar un cáncer. La proteína E7 tiene un efecto similar a nivel de estos componentes cuya función es regular el crecimiento, la división celular. Bueno, se unen y destruyen esta capacidad de crecimiento organizado y lo que provocan es una célula que va a crecer de manera desorganizada y eso es un cáncer. Ahora, debo aclararles que no todos los serotipos de estos papilomas pueden provocar este cáncer. En particular es 16, el HPV 16 y el 18 los responsables de más del 80% de los cánceres del cuello del útero. ¿Y por qué esto? ¿Por qué ocurre esto? Porque las cepas de bajo peligro provocan muy poca de estas proteínas E6 y E7, a diferencia de estas otras, las cepas HPV 16 y 18, que sí pueden generar gran cantidad de estas proteínas, tantas como sean necesarias para alterar la fisiología de la célula que han infectado. Bueno, hemos visto algunos virus cuyo genoma es del tipo DNA. Vamos a ver algunos virus con genoma RNA. Y vamos a hablar de virus de hebra simple, de sentido positivo. Y acá, en este grupo, destacamos a los picornavirus. Picorna porque pico significa pequeño, RNA y virus. Así que estos son virus de RNA pequeño. Son, o digamos, a este grupo pertenecen los rinovirus y son un grupo muy interesante de virus, o muy importante porque los rinovirus son responsables de la mayoría de los resfriados comunes. Acá tenemos un ejemplo de un picornavirus. En este caso tenemos el virus responsable de la hepatitis A. Tenemos un virus cuyo genoma es del tipo RNA, de una polaridad similar a la del RNA mensajero, envuelto en una cápside formada por varios capsómeros. Bueno, ¿cómo entran estos virus? Pueden hacerlo a través de una unión mediada por receptor que favorece una endocitosis. Y, como habíamos visto, a veces un cambio en el pH que ocurre al interior de la vesícula determina que se libere esta partícula viral, el capsómero, con el RNA. Y si no, podemos ver que virus más simples se unen a la membrana y lo que hacen de alguna forma es inyectar su RNA. Ese RNA eventualmente va a dar lugar a una proteína, que en el caso de estos virus es una poliproteína, es decir, hay una proteína de gran tamaño la cual va sufriendo procesos
de digestión para generar los diferentes componentes del capsómero. Eventualmente esos componentes le facilitan al virus generar esta estructura del tipo como una yema, una yemación, y se libera una partícula viral. Pero esta partícula viral, tal como se libera, no es necesariamente infecciosa. Requiere un proceso de maduración en el cual algunas proteínas, por acción de proteasas, van siendo digeridas y generan componentes que ahora sí son activos y dan lugar a una partícula que es infecciosa.